En este vídeo te voy a contar por qué Steam Deck tiene que funcionar necesariamente mal y por qué eso es bueno. Por cierto, si estás viendo este vídeo en el momento en el que lo acabo de subir, que sepas que estoy en directo en mi canal de Twitch, link en la descripción, donde estoy cubriendo el evento de presentación del Asus ROG Ally. Ahí vamos a saber día de lanzamiento, precio, características técnicas finales, etc. En fin, si quieres acompañarme para ver este evento de presentación, link en la descripción en mi canal de Twitch. Desde que tengo la Steam Deck en mis manos, me he dado cuenta de que tiene una cantidad de errores realmente grandes. Errores que van desde el concepto de la experiencia de videojuego portátil. Por ponerte un ejemplo, mi pareja estaba intentando jugar en 15-20 minutos sueltos que tenía el Hogwarts Legacy últimamente, no la había encendido desde hace una semanita y pico por ahí, y cuando ayer, por ejemplo, la inició para jugar al Hogwarts Legacy, se encontró con un parche que básicamente hizo que no pudiera jugar en ese momento, porque encima el parche era automático, no podía saltárselo, etcétera, como estaba configurado en ese momento la máquina, ¿no? Porque es la configuración predefinida. Y no pudo jugar. Bueno, eso no es un fallo exactamente, eso es que está mal planteado y a lo mejor este tipo de cosas deberían de ser planteadas o ejecutadas de manera diferente, pero más allá de eso, la máquina sí que tiene fallos muy grandes, como por ejemplo que de vez en cuando algunas veces los juegos directamente no funcionan por actualizaciones de terceros que no son Valve muchas veces, pero que simplemente ya no puedes jugar a ciertos juegos. Otras veces que, una actualización pues a lo mejor te rompe alguna cosita que has instalado en la máquina tú a posteriori, etcétera, etcétera, ¿no? Y junto con todos los fallos que yo sé que he vivido y hay dentro de la máquina y otros tantos comentarios que no son muchos, también te tengo que decir, es uno o dos sueltos muy de vez en cuando en redes sociales, en YouTube y tal, por supuesto siempre con una falta de respeto brutal, por lo que yo les tomo el 50% más o menos de la información, porque al faltar el respeto ya no tienes mucha razón, pero sí que es cierto que dicen cosas que muchas veces es real, porque hay fallos básicos dentro del sistema operativo de Steam Deck. Y la pregunta es, ¿por qué yo sigo defendiéndolo? Ya no tanto la Steam Deck, sino el sistema operativo de Steam Deck. Bueno, pues te lo voy a contar. Empecemos por la primera clave que tiene el mundo del PC. Si con la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft se estaba hablando de monopolio dentro del mundo de la consola, que, aunque lo comprara en Microsoft desde mi punto de vista y opinión, Activision Blizzard King por parte de Microsoft, pues yo no veo que precisamente Microsoft ni se acercara al concepto de monopolio dentro del mundo de la consola, pero esa es mi opinión. Pero lo que sí tiene un monopolio Microsoft, y eso es algo que creo que nadie puede prácticamente discutir, es en el mundo de los sistemas operativos dedicados a videojuegos. Prácticamente no hay PC dedicado o destinado a jugar en videojuegos que no tenga Windows. Tú a lo mejor serás como yo, que tiene un sistema operativo en base a Linux y juegas con él. Tú a lo mejor tienes un Mac y le echas alguna partida a videojuegos, pero los videojuegos no están pensados de manera general en un 90 y tantos % para jugarse ni en Macs, ni en Windows, ni en Linux, sino que están pensados para jugarse en Windows. Y la base precisamente del videojuego en Linux se basa en traducir los juegos que están hechos para Windows en Linux de manera general. Por lo que tenemos que tener en cuenta de que Valve está haciendo una labor de remar contracorriente totalmente. Te está dando una máquina de videojuego con un sistema operativo totalmente diferente a la vertiente monopolística que tiene Microsoft con Windows, y te la está dando de una forma libre, totalmente abierta, y que tú puedes hacer después lo que quieras con ella, pero siempre con un único foco, que es jugar a videojuegos. Pero claro, vuelvo a decir, está utilizando un sistema operativo totalmente diferente, con unas reglas del juego totalmente diferentes para la que los videojuegos están hechos. Y teniendo en cuenta eso, tenéis que entender que se está empezando de cero. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando tú lanzas una consola, obviamente la consola tiene un sistema operativo diferente, ahí no te tengo que dar la razón, pero los juegos que salen en ella están pensados específicamente para ese hardware en concreto y para ese sistema operativo en concreto. Y las desarrolladoras le dedican tiempo y esfuerzo a que eso funcione. En Steam Deck no. El compromiso de Steam Deck es ser un PC más. Es ser un PC, alternativo al que tú tienes de tu sobremesa o de tu laptop, tu portátil o como quieras llamarlo, pero que puedas tenerlo en movilidad de una forma sencilla. Y eso tiene muchas cosas pro, pero también tiene muchas cosas en contra. Y una de ellas es que, los juegos no están pensados específicamente para Steam Deck. Hay un sistema de verificado, bla, 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 que ya conocemos de la propia Valve, pero los juegos en sí no están pensados para ejecutarse en Steam Deck de manera básica, por lo que el proceso de adaptación es completamente diferente al que veríamos en un videojuego en una consola. El videojuego se adapta a la consola. Aquí no. Aquí la máquina se tiene que adaptar
a cada uno de los diferentes títulos que hay en el mercado. Y no son pocos, porque recordemos que la plataforma de PC es la plataforma con la que, bueno, de muy de lejos, es la que más juegos tiene a día de hoy. Vamos, cuando digo es la que más tiene, es que ni todas las plataformas juntas de la historia podrían sumar perfectamente. Vamos, esto me estoy pegando un triple, pero estoy seguro que todas las plataformas de videojuegos de la historia, tú sumas todos sus catálogos y no tienen tanto catálogo de videojuegos como puede tener la plataforma de PC. Con todo lo dicho anteriormente, tenemos que entender que Valve, al estar creando algo de cero, al estar yendo a contracorriente de todos los preceptos que tenemos del videojuego de PC, pues tiene que crear lo que siempre se dice, un mínimo producto viable. Cuando tú creas una empresa, cuando tú creas un negocio, cuando tú creas algo en general, lo primero que tienes que hacer, o lo que se suele recomendar hacer, es una cosa que se llama mínimo producto viable. ¿Qué quiere decir? Tú coges la mínima expresión de ese negocio, la mínima expresión de esa acción o de ese proyecto, la ejecutas y a medida que tú vas viendo que eso va funcionando, vas construyendo alrededor de ella. Pero el núcleo, el core, sí que funciona, pero lo demás lo vas construyendo alrededor de ese core, alrededor de ese núcleo que de momento en lo que está funcionando puedes lanzar y puedes empezar a verlo. SteamOS, ¿vale? Vuelvo a decir, yo soy más fan del sistema operativo de Steam Deck que de la propia Steam Deck, ¿vale? Que seamos claros, la Steam Deck es una máquina muy chula, muy guay, sobre todo tiene un precio muy asequible para la mayoría de personas. Pero a mí la verdadera genialidad que me parece que tiene Steam Deck es meterte un sistema operativo en base Linux para jugar a videojuegos. Entonces, el verdadero core, el verdadero mínimo producto viable que tiene Steam Deck, en mi opinión, por supuesto, es un sistema operativo que de manera básica está preparado para jugar a una gran cantidad de videojuegos y que desde la propia Valve intentan guiarte a que juegues los juegos que ellos han probado con el sistema de verificado. Eso sería como el mínimo producto viable que tiene Steam Deck. Pero claro, al ser un PC y al ser la propia Valve la que lanza esto y no queriendo limitar al usuario, te dice, oye, esto es lo que yo de manera genérica te recomiendo hacer con mi máquina. Pero claro, al final, la máquina te la has comprado tú, por lo que haz lo que te dé la real gana con ella, pudiendo aparecer ahí en ese momento la gran mayoría de fallos. Pero igualmente, eso se tiene que solucionar a medio o largo plazo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si esta situación del sistema operativo de Steam Deck se mantiene durante un periodo de 5 o 6 años, pues bueno, eso sería inadmisible. Pero hemos visto ya que en un año el sistema operativo de Steam Deck no tiene nada que ver. Bueno, ahora mismo la Steam Deck no tiene nada que ver utilizando su sistema operativo a como yo la recibí en marzo de 2022, creo que fue. En fin, en marzo de 2022. Por lo que, hombre, yo creo que ese beneficio de la duda Valve lo ha conseguido a base de mucho trabajo. Y con todo esto hay que sumarle la estrategia de ventas que ha tenido Steam Deck, que a mí me parece brillante. Y creo que ha ido por 2 puntos. Vamos a ver. La estrategia de ventas de la Steam Deck ha sido una estrategia de venta de goteo. Tú te tenías que meter en una lista de reserva y después te la iban mandando poco a poco. Inicialmente esto era para luchar contra una problemática que ha tenido el mundo de la tecnología, que ha sido la escasez de semiconductores. Básicamente, para comprarte una PlayStation 5 tenías que ponerle un par de velas a San Pancracio y en algún momento Game te llamaba y te decía que tenía una consola PlayStation 5 para ti, pero que tenías que comprarte 300 euros en accesorios, juegos o lo que le diera la gana. ¿Vale? Básicamente esa es la circunstancia. Valve, para intentar evitar todo eso, lo que hizo fue este planteamiento del sistema de reserva que todos ya conocemos y que no voy a explicar. A día de hoy, esa escasez de semiconductores, si existe, parece que ya se ha paliado mucho porque prácticamente se ha vuelto a la normalidad, pero mantienen y continúan esta barrera a la compra de estas máquinas en los países que se distribuye. ¿Esto qué quiere decir? Que te tienes que meter dentro de la web de Steam, te tienes que dar de alta en ella, tienes que comprarla a través de ella y ya está. En Asia sí que hay ciertos sitios que se van vendiendo, son muy escasos y encima se están combinando con eventos de presentación de las propias máquinas en sí para que tú antes de comprarla puedas estar probándola. Lo que te quiero decir con esto es que se está haciendo una especie de fase didáctica, una especie de evangelizamiento, una fase de más bien de explicarte lo que es la máquina para que la entiendas bien antes de comprarla. Y esto es una genialidad porque el producto en sí, si sabes lo que es una verdadera maravilla y te enamora. Y creo que en eso estaremos la mayoría de acuerdo, la mayoría de todas las personas que están viendo este vídeo estaremos de acuerdo, lo puedes poner en comentarios. Pero también estaremos de acuerdo en el punto de que si tú te compras esto y no sabes lo que es,
esto puede ser un verdadero suplicio, una verdadera rotura de cabeza, como tú no entiendas exactamente lo que es esta máquina y, por ponerte un ejemplo, te la compres para jugar al Los Ark o jugar al FIFA. Por lo tanto, tenemos una máquina que te ofrece dos niveles de complejidad. Si tú eres una persona que no se quiere comer la cabeza, pues de alguna forma la máquina te está guiando para lo que puede ejecutarse, para lo que puedes hacer con ella a través del sistema de Great on Deck o el sistema de verificados, el sistema de jugables, etcétera, ¿no? Porque incluso cuando tú te metes dentro de la tienda en Steam Deck, pues lo que te aparecen son los juegos verificados, jugables o lo que sea que la propia Valve ha probado y que más o menos funcionan dentro de la Steam Deck sin grandes problemas. Y suele ser un sistema que, aunque yo lo critico mucho, no está del todo mal si no te quieres comer la cabeza. Te lo digo en serio, no está del todo mal. Pero claro, como te he dicho antes, Steam Deck tiene dos niveles de complejidad. Sería este primer nivel de complejidad, que sería, bueno, para el mayor número de personas, para el común de los mortales que no se quiere comer la cabeza y quiere ver esto como una consola. Y después tendremos el siguiente nivel de dificultad, o el nivel de complejidad, que sería para a toda aquella persona que quiera sacarle el máximo jugo a esta máquina, pero que tiene que entender que va a encontrar en ese momento una cantidad de errores, fallos y frustraciones que va a ser bastante grande. Pero bueno, al fin y al cabo, si consigue hacer funcionar eso que a priori parecía más complejo, pues vas a poder hacerlo igualmente y Valve no te va a poner ninguna limitación en ello. Ejemplo, si quieres jugar a los juegos de la Aeroid Game Launcher, si quieres jugar a los juegos de GOG, etcétera, que la mayoría de las veces este proceso es súper sencillo, pero otras veces es verdad que es bastante más complejo. Pero bueno, te permiten hacerlo, pero tampoco puedo yo echarle en cara a la propia Valve que, yo que sé, que no se pueda jugar al Fortnite, cuando ni el Fortnite está en su tienda, ni encima se ha dado verificado. Pero tampoco le puedo echar en cara a Valve que no se pueda jugar al Los Ark o al Warzone 2. ¿Por qué? Porque tampoco está dentro de su sistema de verificado. Por lo que, hombre, a mí me parece que como mínimo, algo de honestidad han tenido en ese punto. Y que no se nos olvide, esto sigue siendo un PC. Y ya no es por el meme ni por la broma. ¿Cuántos problemas habéis tenido con vuestro PC en el último año? Pensadlo. Ponedmelo en comentarios, ¿vale? Problemas de que a lo mejor con una actualización se te ha ido algo a tomar por... problemas de que, por ejemplo, no te iniciaba bien el ordenador y has tenido que quitar la RAM y volverla a poner y por alguna circunstancia mística ya te ha arrancado. Decidme problemas que tiene un PC. Es que eso es lo normal. El mundo del PC es tan complejo. Estamos hablando de sistemas operativos tan complejos y pensados y diseñados para hacer una cantidad de cosas tan abismal que lo normal es que haya errores. Habrá sistemas operativos que te den menos errores y otros que te den más. Por ponerte un ejemplo, yo utilizo un sistema operativo en base Linux que se llama Manjaro, ¿vale? Una distribución de Linux que se llama Manjaro, y yo desde hace 2 añitos más o menos que lo estoy utilizando, el único problema que he tenido ha sido hoy. Precisamente, ha sido hoy que, bueno, en la pantalla para meter la contraseña y meterme, pues se había ido. ¿Y sabes por qué se me había ido? Porque yo había sido un incompetente y no le había dado a actualizar las cosas del sistema operativo. Llevaba como 2 meses o 3 sin actualizarlo y en algún momento, pues bueno, se me ha roto bastante tochamente. Nada. He buscado un par de guías, la he hecho y nada, no he perdido absolutamente nada y ya tengo mi sistema operativo totalmente funcional. Pero bueno, es un error que he tenido. Es verdad que en Linux, este es el único error que he tenido en Manjaro o en Linux en general, que me ha bloqueado un poco, ¿no? Los demás errores han sido cosas más bien de los programas más que del sistema operativo. Pero bueno, que ha sido un pelín más complejo. Pero vuelvo a decir, es que es lo normal. En Windows a mí me ha ocurrido en todos estos años que yo llevo utilizándolo, y llevo utilizándolo desde que tengo, pues no sé, 6 años, ¿vale? Y tengo ya 32, hay una época, pues me han ocurrido todo tipo de problemas. Y yo sé que a ti también te ha pasado lo mismo, por lo que tenemos que entender al final lo que tenemos. Y ese Asus ROG Ally, en el que ahora mismo estoy en directo enviando la presentación con toda la gente que se ha pasado por mi canal de Twitch, ya sabéis, el link en la descripción, pues todas esas personas que se vayan a comprar el Asus ROG Ally tienen que entender que también va a tener problemas, propiamente dicho, de un PC. ¿Vale? Ya van a ser problemas de Windows, pero van a tener problemas. Y lo mismo con todo. Al igual que en las consolas van a tener problemas de consola. ¿Qué ocurre? Que las consolas, al ser entornos más cerrados, entornos mucho más controlados, pues es más raro, ¿vale? Pero ocurre. Por todo esto, tengo aquí una serie de preguntas que quiero responder con todos vosotros. ¿Soy un fanboy por todo esto? Puede ser. Yo no te discuto que sea un fanboy, pero no sería un fanboy de Valve. Sería un fanboy por tener una alternativa
a la propia Windows, ¿vale? A que no haya un sistema operativo totalmente monopolístico y que prácticamente como te salgas de ahí sea complicado de tener un ordenador, ¿vale? Yo soy muy fan de los sistemas operativos Apple para cierto tipo de uso, ¿vale? Me gusta mucho cómo funciona. Soy muy fan de los sistemas operativos Linux me gustaría que eso fuera el sistema operativo normal y habitual, ¿no? Porque es como el que más me permite hacer muchísimas más cosas, ¿no? Y arreglar otras tantas. Y me gusta Windows en tanto en cuanto es un estándar súper asentado, vamos, es el estándar, no es un estándar, es el estándar. Y para la mayoría de mortales es súper útil. Pero a mí lo que no me gusta es que me tengan constreñido para una cosa en concreto. Yo estoy seguro que cuando ya hemos visto todas las imágenes del Asus ROG Ally, ¿no? Y ahora mismo te estoy hablando sin haber visto ni la presentación ni nada por el estilo, pero todas las imágenes que hemos visto del Asus ROG Ally, por ejemplo, te lo ponen que cuando está bloqueado, cuando lo vas a desbloquear el aparato, te aparece la pantalla de desbloqueo de Windows. Yo espero que eso lo cambien y consigan eliminarlo, ¿vale? Pero, Dios mío, es que es un poco cutre que en una máquina que está consolidado, un PC gaming handheld, ¿vale? Es consolidado, pues te aparezca eso, pues un pelín cutre, ¿no? Cosas que con otros sistemas operativos, pues se podrían hacer totalmente a medida, como ocurre con SteamOS, si aparece allá Neo OS, o el sistema operativo en base a Linux que tú quieras, porque al final no es algo que está totalmente constreñido y limitado a lo que la propia Microsoft quiera, ¿no? Después, otra pregunta a lo de soy fanboy. ¿Hay otra opción? Es que el problema es que no hay otra opción. Es que yo soy fanboy porque no hay más opciones. Si hubiera más opciones, pues bueno, cada uno elige la que sea y yo seguramente tendría todas las opciones, ¿vale? Porque en un ordenador tendría una cosa, en otro otra. Yo, por ejemplo, en mi ordenador portátil, el ordenador portátil que utilizo para irme normalmente, no es Linux, es Microsoft. Yo me he comprado una Surface. Tengo mi portátil ahora principal, ¿vale? Es una Surface. ¿Qué quieren que te diga? Me pareció un muy buen dispositivo para mi uso concreto. Para otros tantos, no. Pero para el uso que yo le quería dar a ese portátil me parece algo maravilloso. Y utilizo el sistema operativo de Microsoft, un Windows 11. Y no se lo pienso cambiar, porque para el uso que le doy, funciona muy bien. Por eso te digo que yo no me puedo considerar un fanboy específico del Pingüino o de lo que tú quieras, ¿no? Y tengo otra pregunta. ¿Es mejor quedarnos en el monopolio? Yo en lo personal creo que no. Y creo que hacer este tipo de ¿cómo se llama? De intentar darle la oportunidad a este tipo de cacharro, intentar ver lo positivo de este tipo de sistemas operativos y que estamos en una fase súper inicial y que se tiene que hacer esto básicamente porque encima la mayoría de las veces esto funciona, la mayoría de las veces, el 99%. Es raro que cuando yo estoy jugando un juego y ya sé que funciona, no pueda jugarlo. Es súper raro, ¿vale? Me ha ocurrido alguna vez, te vuelvo a decir el caso de Hogwarts Legacy y el problema era de que se ponía a hacer actualizaciones y eso es más un problema de las desarrolladoras que te lanzan los juegos súper rotos y después te meten parche hasta que funciona que otra cosa, ¿no? Pero yo qué sé, yo creo que es mejor que estemos en esta circunstancia y no quedarnos con el monopolio de Microsoft, donde ya sabemos que es sota, caballo y rey y la innovación ahí con este tipo de cacharros pues es complicada. Y sinceramente creo que los movimientos de Valve con SteamOS, con un sistema operativo de videojuego en base Linux, ¿vale? Es lo mejor que le puede ocurrir al mundo del PC en general y al mundo del videojuego en particular a día de hoy a medio largo plazo. Y me explico. El propio Linus Torvald, que es el creador, ¿no? Uno de los creadores, una de las personas más representativas y más importantes del panorama del mundo Linux, básicamente es el que le da nombre, ¿no? Al Linux, ¿no? Al kernel, ¿no? De Linux, pues lo ha comentado alguna vez que el videojuego puede ser el principal caballo de Troya para meter en el mundo del escritorio Linux de manera más fácil a los usuarios de API. Y yo estoy totalmente de acuerdo. A lo mejor va a ocurrir como ocurrió con Android, ¿vale? Que a lo mejor no va a llegar al mundo del PC concreto así en general, ¿vale? Pero sí que te va a llegar al mundo de los móviles, ¿vale? Android es un sistema operativo Linux, ¿vale? En base Linux. Por lo que, oye, ha conseguido ese terreno y a lo mejor Valve, gracias a esto, hace un movimiento que hace que un PC que te vayas a montar para jugar y que a lo mejor ya no va para tu escritorio y nada por el estilo, sino que va para el salón, va para a lo mejor para un PC para jugar, yo que sé, en tu casa de la playa o cuando te vas a un piso alquilado en la playa o lo que sea, ¿vale? Y tú te llevas ese cacharrito para poderlo jugar allí en tu PC. Y ya a lo mejor ya no es una Play, ya no es una Xbox, sino que es un pequeño PC que tú te has montado con tu presupuesto. O sea, te has podido gastar 50 euros en un PC o 100 pavos en un PC o
3.000 o 4.000 euros tu presupuesto para jugar a lo mejor muchas veces al mismo juego, pero con diferentes escalas de configuración y todo de una manera más simplificada y más consolidada, no teniendo que tener el clásico criterio de Windows con los consumos que está, con los requerimientos de consumo que siempre pide el propio Windows y sin haberse escalado o adaptado para ese uso concreto. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Tenía muchísimas ganas, tenía como 2 o 3 temas de reflexión que quería contar. Tengo uno más en la recámara y después ya volveremos al sistema normal de noticias y tal. Es más, ahora seguramente pues me llevaré unos días hablando de la Surrogali con el tema de la presentación y a lo mejor dicen hoy que ya lo tengo disponible y entonces me iré a comprarla y hablaré más de la Surrogali. Pero bueno, que sepáis que volveré un poco a la tónica general, ¿no? De hablando de noticias, de hablando de algún tutorial, alguna guía o lo que sea, ¿no? Pero tenía ganas, llevo unos días teniendo ganas de 2 o 3 temas que tenía ganas de reflexionar con todos vosotros. Lo tenía programado en el calendario y uno de ellos es precisamente por qué Steam Deck necesariamente tiene que funcionar mal. Y eso te puede gustar más o menos, pero yo creo que es que no hay otra forma de hacerlo. No puedo considerar que Valve lo está haciendo mal. Es que, ¿tú cómo lo harías? ¿Tú cómo harías intentar meter algo tan grande con tantos elementos en contra? En fin, nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.